Vamos a orar por esas peticiones. Muy bien, familia, llegó el tiempo de entrar en materia, aprovechar el tiempo que tenemos y entrar de lleno al tema de esta noche, de esta semana. Hoy vamos a hablar sobre el perdón. El perdón. Saben que la ausencia de perdón, de reconciliación en un matrimonio, en una iglesia, en una relación de amistad, familiar, en cualquier tipo, causa mucho daño. La ausencia de perdón. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, porque es muy importante para mantener una relación. Recuerden que hemos sido perdonados por nuestro Creador, si confesamos nuestros pecados. ¿Por qué es importante el perdón? ¿Cómo perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Todo eso vamos a hablar un poquito esta noche. Así que tenemos un invitado especial. Esta noche está con nosotros el pastor Juan David Agudelo. Pastor, saludo. Bendiciones, bienvenido. ¿Cómo se siente? Hola, Pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales en esta noche y nos van a escuchar en Radio Oasis de Esperanza, ¿verdad? Más tarde. 100%. Yo creo que estamos en vivo. Déjame, creo que estamos, porque veo que estamos conectados allí. Déjame ver. Sí, estamos en vivo. Para que vean. Un saludo para los que nos están escuchando en vivo también por la radio. Poderoso. Pastor, pastor, para los que no, de esta parte de Connecticut, que están conectados con nosotros, que no conocen al pastor Juan David Agudelo. Pastor Juan David Agudelo está ubicado en el área de Massachusetts. Si no me equivoco, pastor, corríjame, tiene 3 iglesias: Leominster, Gardner y Fitchburg. Ya. Perfecto. Díganos, pastor, cómo está la iglesia, cómo va la obra por esos lados. Pastor, estamos bien, gracias a Dios, trabajando fuerte por la causa del Señor. Hace poco nosotros dejamos de ser un distrito con 3 iglesias y nos convertimos en un distrito con 2 iglesias. La iglesia de Fitchburg y Gardner se unificaron para trabajar juntas en el área. Poderoso. Así que estamos empezando un nuevo proceso con ellos, pero estamos bien contentos para la honra y la gloria de Dios. Ahí vamos. Gloria a Dios. Orando mucho, pastor, por usted, su esposa, su ministerio, para que Dios le siga guiando poderosamente allí en ese distrito, ¿verdad? Muy bien, vamos, voy a tener una breve oración para que Dios nos dirija esta noche y luego empezamos de lleno con el tema de esta noche. Amante Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro. Bendice al pastor David Agudelo y bendíceme. Habla a través de nosotros, los corazones de las personas que están viendo la programación a través de las redes o escuchando a través de la radio. Y permite, Señor, que lo que se va a compartir sea lo que las personas necesiten. Si hay alguna persona aquí que está luchando, batallando con si perdonar o no, o han sido lastimados por alguien, no han podido perdonar, te pedimos, Señor, que las palabras de amonestación, las palabras de aliento, de consejos que van a ser impartidas esta noche pueda ayudar a esa persona. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a empezar, pastor, definiendo qué es perdonar. ¿Qué significa perdonar? ¿Cuál es el verdadero significado de perdón? Porque se habla mucho de perdón a personas que dicen yo perdono, pero no olvido, y cosas así. ¿Qué es perdonar? Bueno, pastor, esta es una pregunta muy interesante porque con esa frase que usted mencionó al principio, que la vamos a tocar más adelante, yo perdono, pero no olvido, muchos de nosotros estamos definiendo mal lo que es realmente el perdón. Y me gustaría que antes de que abriéramos la Biblia en esta noche para que pudiéramos mirar algunos ejemplos sobre el perdón, miráramos lo que dice el diccionario acerca de la palabra perdonar, porque es bien interesante. Miren, la palabra perdonar traducida al español traduce o significa lo siguiente. Dice, olvidar la falta que una persona ha cometido a otra contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por eso, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. En otras palabras, es olvidarse de todo. Eso es olvidar, eso es, perdón, perdonar en el español.
Ahora, si nosotros entramos al término bíblico, nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cuando nos está enseñando a orar en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 12, que también lo pueden encontrar en el libro de San Lucas capítulo 11, versículo 4, Jesús le dice a los discípulos que cuando oren, oren de la siguiente manera. Y llega la parte del perdón y dice, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas o nuestros pecados, como usted lo quiera llamar. Y luego dice, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y como lo que estamos definiendo es qué significa o qué es realmente perdonar, pues la palabra griega que aparece allí para perdonar es la palabra que se escribe apheimi. Y esa palabra significa lo siguiente: soltar, dejar ir o enviar lejos. O sea, pastor, que si tú estás viendo, nosotros los hispanos específicamente, que hablamos de decir, no, yo perdono, pero no olvido, estamos aplicando entonces mal lo que significa la palabra perdonar. Porque básicamente la palabra perdonar es olvidarse, dejar ir, ya no me vuelvo a acordar, no sigo más con esto, debo soltarlo, debo enviarlo lejos, debo desligarme de ese asunto. Cuando dice soltar, dejar ir, ¿a qué se refiere? ¿El odio o a qué es lo que yo estoy soltando, pastor? Es que cuando tú miras, pastor, cuando nosotros tenemos que perdonar, son situaciones que nos causan dolor. Nosotros no vamos a perdonar cosas que no nos causaron dolor. Todo lo que nosotros perdonamos como seres humanos son las cosas que nos han lastimado, que nos han traído algún problema, alguna dificultad o que nos han herido. Cuando la Biblia habla de perdonar, básicamente lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros es que tenemos que aprender a soltar todos esos sentimientos de dolor, de ira, de rencor, todos esos sentimientos de tristeza, de frustración que nos produjo la falta que alguien pudo habernos causado o que otros pudieron habernos causado a nosotros. Hay muchas ilustraciones en la Biblia, historias relacionadas con este tema, con el perdón. ¿Cuál te llama la atención? Sí, yo sé que quizás es difícil seleccionar una, pero menciónanos una historia, un relato bíblico que te llama la atención y por qué. Bueno, pues como tú lo dices, pastor, en la Biblia hay muchísimos relatos que hablan sobre el perdón, pero especialmente hay uno que me toca. La Biblia no menciona las razones por las cuales este hombre debía ser mencionado, pero el deseo de toda la gente es hablar un poquito más acerca de esto. Y yo quiero decirles en esta hora que no solamente es dejar ir los sentimientos de dolor cuando otro nos los causa, sino también cuando nosotros se los producimos a otros. En otras palabras, tenemos que aprender también a perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar ir todos esos sentimientos que nos causan dolor. Pero aquí en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 2, hay una historia que a mí últimamente me ha impactado mucho cada vez que la leo, y es la historia del paralítico al cual sus 4 amigos lo llevan a ver a Jesús rompiendo el techo de la casa donde Jesús se encontraba, lo bajan por el techo, lo ponen frente a Jesús. Y cuando nosotros leemos esta historia, resulta que esta historia muestra a un Jesús que conoce nuestros pensamientos, que sabe nuestra necesidad y que está viendo al hombre postrado frente a él. Y la primera frase que Jesús le menciona a este muchacho, le dice en el versículo 5, después de que vio la fe de sus amigos, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí me impacta muchísimo a mí, porque cuando tú como adventista del séptimo día lees esta historia en el deseado de toda la gente, tú te das cuenta que este hombre estaba en la condición que estaba por causa de sus pecados, de las decisiones que había tomado. Muchas veces no son otros los que nos lo hacen a nosotros, sino que nosotros se lo hacemos a los demás. Y este hombre estaba postrado en esa camilla, no podía moverse, era paralítico, sus pecados lo estaban atormentando, lo estaban agobiando, le causaban dolor. Y la frase que me encanta cuando leo esto en el deseo de toda la gente es que dice que él no esperaba llegar a los pies de Cristo para caminar de nuevo, sino para ser perdonado de sus pecados. En otras palabras, para que la presencia de Jesús lo ayudara a liberarse de todos esos sentimientos que él tenía guardado dentro de su corazón. Por eso esta historia para mí,
cuando se habla del perdón, es una de las historias que para muchos que quizás otros no nos han lastimado, sino que nosotros lastimamos a los demás, también esos sentimientos debemos dejarlos ir, arrepentirnos, no volver a hacer lo que causó dolor o que la otra persona no nos haga lo mismo si nos vienen a pedir perdón, pero es liberarnos de todos esos sentimientos dolorosos por los cuales nosotros estamos atravesando cuando estamos en el pecado o cuando alguien nos lastima. Poderoso historia, la del paralítico. Pastor, usted mencionó algo muy importante en el proceso de perdón, de perdonar, y es perdonarse a uno mismo. Hay muchas personas que quizás no tienen problema con perdonar, pero a la hora de perdonarse a sí mismo, como que le cuesta. Y hay personas, y lo digo porque hay personas, yo visito personas y me dicen, pastor, yo hice algo hace 10 años, hace 8 años y todavía no me puedo perdonar. ¿Por qué es importante uno perdonarse a sí mismo? Antes de pasar de lleno al tópico de perdonar a otras personas, ¿por qué es importante uno mismo perdonarse y cómo se hace eso? Yo me acuerdo una vez que alguien me dijo, ¿cómo uno se perdona a uno mismo? Entonces, ¿por qué es importante hacerlo y cómo uno lo hace? ¿Cómo uno se perdona a sí mismo? Yo creo que el peor castigo que los seres humanos podemos recibir no lo recibimos de los demás, lo recibimos de nosotros mismos. Poderoso. Nosotros somos nuestros primeros críticos, nosotros somos los que nos damos más duro a nosotros mismos, los que nos tratamos con mucha, en Colombia decimos tosquedad, rudeza, somos muy bruscos con nosotros mismos cuando cometemos un error, porque queremos hacer las cosas bien. Entonces, cuando fallamos, tendemos a lastimarnos nosotros mismos porque en cierta manera es una creencia que nosotros hemos recibido de afuera, que entre más nos damos, más nos flagelamos, pues entonces como que más merecedores del perdón somos. Primero, para entender por qué debemos perdonarnos a nosotros mismos, debemos entender es que no importa lo que hayamos hecho, querido hermano, Dios no acolita el pecado, pero Dios recibe al pecador arrepentido y lo libera de su pecado para que cambie ese estilo de vida y entonces ahora comience a ser un sanador de corazones. Pero cuando el Señor te perdona, tú tienes que perdonarte a ti mismo porque tienes que recordar que tú eres un ser humano que puede ser tentado, puedes llegar a ceder ante la tentación y nunca nosotros vamos a decir que nosotros no vamos a estar tentados y vamos entonces a vivir una vida donde nosotros podamos vivir un cristianismo color de rosa. Proverbios capítulo 26, versículo 4, si no estoy mal, dice, porque 7 veces cae el justo y se levanta. Lo que está diciendo la Biblia no es que el justo cae en los mismos errores, sino que el justo siempre se está enfrentando a diferentes circunstancias y puede caer. Pero tienes que perdonarte para poder perdonar a otros. Si tú mismo no te perdonas, ¿cómo tú estando enfermo puedes brindar medicina a otra persona que esté enferma si tú no te has tomado la medicina? Dios te perdona y tú tienes que aceptar ese perdón. Tú tienes que interiorizar ese perdón y tú mismo perdonarte también, entendiendo que tú no lo mereces, pero Dios te da ese perdón. Y si tú no bebes la medicina, tú no se la puedes recomendar a otro, porque lo que nosotros como cristianos somos es lo que la gente ve y lo que la gente quiere imitar. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, la gente va a decir, pero si este no se perdona a sí mismo, ¿cómo viene a hablarme de perdón a mí cuando yo no puedo tampoco perdonarme a mí mismo? ¿Y qué le vas a decir tú si tú y yo no nos hemos perdonado a nosotros mismos? Así que tenemos que tomarnos la medicina para poder ofrecérsela a otros. Poderoso. Vamos entonces ya teniendo eso claro, la importancia de perdonarse. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de amarnos. Y amarnos a nosotros mismos implica reconocer que somos humanos y que vamos a cometer errores, que por lo tanto debemos de perdonarnos y reconciliarnos con Dios para poder entonces tener una buena relación. So, vamos a pasar ahí, ahora a la dinámica del ofensor y la víctima. ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Especialmente si fue un ser querido, un familiar, una persona que no le tenía mucha confianza, no lastima. Hay personas que
han sido muy lastimadas. Pero volviendo a eso que mencionamos al inicio de te perdono, pero no olvido. ¿Cuál es el peligro de creer en esa frase? Porque eso se repite mucho, eso se suena por la calle, todo el mundo lo dice, ¿no? Eso es, cuando tú perdonas y olvidas, eso es de bobo, eso es de tonto. Que hay personas que dicen algo de cierto en eso. Vamos a desglosar un poquito esa frase. Te perdono, pero no olvido. ¿Cómo debemos de tomar esa frase? ¿Qué significa como cristiano? Yo como cristiano, ¿qué significado tiene esa frase para mí? Bueno, partiendo desde donde comenzamos, Pastor, al principio, con lo que significa la palabra griega para el perdón en la Biblia. Si yo perdono, pero no olvido, yo no he perdonado. Porque cuando tú no olvidas y recuerdas, el dolor entonces viene a ti. Y eso va a seguir produciendo en ti ciertos sentimientos que tú se supone que ya no deberías de estar sintiendo. Ahora, yo entiendo que para nosotros como seres humanos es difícil olvidar, porque nosotros somos rencorosos y no podemos decir que no lo somos. Cuando alguien nos hace algo, nosotros lo que quisiéramos es estárselo restregando en la cara todo el tiempo porque sencillamente nos duele. Somos seres sensibles y yo entiendo esa parte cuando decimos perdono pero no olvido. Ahora, ¿es eso lo que realmente Dios quiere que nosotros practiquemos? Yo te puedo asegurar con la escritura que no es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Dios quiere que nosotros aprendamos a experimentar el verdadero perdón. Para experimentar el verdadero perdón, debemos recibirlo de Él, porque el hombre no puede dar lo que no tiene. El único que puede perdonar los pecados es el Señor. Cuando yo recibo del Señor el perdón de mis pecados, aplico ese perdón a mi vida porque lo acepto, me perdono a mí mismo también. Entonces yo tengo que hacer lo mismo con los demás. Mira este versículo bíblico, Pastor, para seguir entonces hablando un poquito sobre lo de perdono pero no olvido. Y este versículo nos va a ayudar un poquito y se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3. Libro de Colosenses, capítulo 3. Y ahí en el capítulo 3 de Colosenses vamos a leer el versículo 13. Colosenses 3:13 dice lo siguiente: soportándoos unos a otros, y me encanta cómo inicia, sopórtense, somos diferentes caracteres, personalidades, maneras de pensar, hay que soportarnos, pero dice, y perdonándoos unos a otros, y entonces aquí viene el perdono pero no olvido, y luego dice, si alguno hubiese cometido, o si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo te puedo asegurar en esta hora que Dios no quiere que nosotros perdonemos y no olvidemos. ¿Por qué? En el libro de Proverbios, que tú lo puedes leer tranquilamente en tu casa, hay un versículo que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero en cambio el corazón abatido, el corazón que está siempre lleno de ira, ese corazón seca los huesos. Entonces, si la Biblia me está diciendo a mí que el resentimiento, la ira, el dolor, que yo lo mantengo aquí, me está secando por dentro, la pregunta es, ¿quiere Dios que yo viva de esa manera? No quiere. Dios quiere que yo aprenda a perdonar y a olvidar, pero tampoco te voy a pintar, como decimos en Colombia, pajaritos o colores en el aire para que tú creas que eso lo vas a lograr de una sola vez y para siempre. Permíteme decirte que perdonar es un proceso donde tú y yo tenemos que orar muchísimo por las personas que nos hicieron daño. No voy a hablar un poquito más sobre esto porque lo voy a tocar en un punto más adelante, pero quiero decirte que la oración y la conexión con Dios es la única que te puede ayudar a perdonar y olvidar, porque si perdonas y no olvidas, pues realmente no estamos perdonando. Muy bien, tremendo. Ahí está clarito. Pato, yo quisiera que vayamos a Mateo. Mateo al capítulo 5, versículos 23 y 24. Yo quisiera, Pastor, que después de que usted nos lea esos versículos, nos expliquen qué significa. ¿Qué significa Mateo 5, 23 y 24 y cómo podemos poner eso en práctica?
Pastor, permíteme hacer un pequeño paréntesis antes de leerlo y explicarlo y decirle lo siguiente a todos los miembros de la Iglesia Adventista que me están escuchando, los miembros del Pastor Galán, los miembros de las otras iglesias que están escuchando, inclusive si alguno de los miembros de mi iglesia está conectado en este momento, ellos pueden testificar de que nosotros estamos trabajando en pro de esto. ¿Saben por qué? Porque no importa de qué iglesia adventista nosotros seamos, en el cielo nosotros seremos hijos de Dios y allá tendremos que amarnos. Amén. Si no nos amamos aquí, nosotros no podremos vivir ni entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, querido hermano que me estás escuchando donde quiera que estés, es mejor practicar lo que Dios quiere que practiquemos a seguir en nuestro propio orgullo y nuestro propio egocentrismo que nos va a llevar a nosotros a seguir sin olvidar y poder y no disfrutar la vida cristiana como tal. Tenemos que amarnos los unos a los otros. El no perdonar trae rencillas, contiendas, enemistades. Y permíteme decirte una cosa, si tú no me quieres ver a mí en el reino de los cielos, te tengo una gran noticia, tampoco tú estarás en el reino de los cielos. Vamos entonces a mirar lo que significa este versículo, porque cuando lo leamos, vamos a entender lo que sucede aquí y a qué Dios o Jesucristo le está dando prioridad en este momento a este versículo. Dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Poderoso. Escuchemos con atención lo que el versículo acaba de decir y vamos entonces a resaltar varios aspectos importantes. El primero, el versículo, pastor, no está diciendo que si yo tengo algo contra ti, porque es que a veces lo malentendemos. A veces pensamos que, si yo tengo algo contra el pastor, entonces yo tengo que dejar mi ofrenda allí e ir a pedirle perdón al pastor Galán porque yo tengo algo contra él. No, querido, el versículo está diciendo: si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera yo tengo que esperar a que yo le haya hecho algo a mi hermano, sino que el Señor se está adelantando a que yo le haga algo a mi hermano y me está diciendo: si tú sabes que hay alguien que te está haciendo algo, ve, deja tu ofrenda allí, ve y ponte y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué la Biblia está diciendo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que si yo no le he hecho nada a nadie, pero hay otra persona que sí me está haciendo, pero si yo no le he hecho nada a esa persona, entonces yo puedo seguir ejecutando los servicios religiosos en la iglesia. Y si hay algo que ataca este versículo, estos dos versículos que acabamos de leer, es a las personas que nos creemos religiosas. Las personas que nos creemos religiosas, creemos que cumpliendo con todas las ofrendas y cumpliendo con todos los programas dentro de la iglesia, nosotros estamos agradando al Señor. Pero si tú notas, el Señor le está dando prioridad a la relación entre nosotros como hermanos antes de que lo adoremos a Él. Él está diciéndonos: ve y arréglate con Él, porque para que tú me puedas brindar una adoración a mí correctamente, tú necesitas practicar el cristianismo, no vivir de maneras religiosas. Necesitas perdonar a tu hermano. Tú puede que no le hayas hecho nada a tu hermano, pero tu hermano quizá te está haciendo algo a ti. Tú necesitas entregarle ese perdón. Y muchos podrán decir: pastor, pero si yo le ofrezco el perdón y me dice, no, yo no quiero su perdón, hermano, esa es la responsabilidad de él, pero tú habrás cumplido tu responsabilidad. Si tú lo hiciste con sinceridad, si tú oraste antes de ir con tu hermano, si tú fuiste a buscar a tu hermano para reconciliarte con él, es la responsabilidad de tu hermano perdonarte. Si él no lo hace, es ahora su problema con el Señor, pero tú habrás cumplido tu responsabilidad. Dios no quiere que nosotros como hijos suyos practiquemos un cristianismo religioso, sino que nosotros como hijos de Dios practiquemos un cristianismo que va más allá de las palabras y tiene los hechos: amarnos, cuidarnos, respetarnos, ayudarnos, orar los unos por los otros, servirnos los unos a los otros, porque hay un coro que dice: contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos enemistados entre nosotros? Por eso el Señor Jesús le da prioridad a que no tienes que esperar a que seas tú el que haga las cosas,
sino que si hay alguien que te lo está haciendo, tú debes ir y arreglar tus cosas con tu hermano. Wow, gloria a Dios, tremendo. Lo que significa, y yo lo veo de esta manera, eh, para que podamos crecer físicamente y tener un cuerpo sano y fortalecido, tenemos que movernos, caminar, hacer ejercicio. Lo mismo sucede en nuestro crecimiento espiritual, la fe, el amor. Debemos de ejercitar para fortalecer esas cosas, lo que significa que cuando alguien, un grupo de personas se enojan conmigo o hacen algo en contra de mí, ellos me están poniendo a ejercitarme, me están poniendo en una posición de yo poder crecer mi fe, mi perdón, mi amor por los demás. Así que yo no debo de estar tan enojado con ese grupo de personas, sino al contrario, debo estar contento que me están poniendo a ejercitar mi fe, a fortalecer mi amor al prójimo. Tremendo. Pastor, permíteme agregarle porque Sí. hay un versículo que creo que también nos ayuda a entender mucho lo que acabamos de leer y lo que tú acabas de decir. Ejercitarme, crecer. Y está en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19 y 20. Dice, el 19, nosotros le amamos a Él, está hablando del Señor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, nosotros damos lo que hemos recibido. Dios nos ama a nosotros, nosotros damos de ese amor. Pero luego dice aquí el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros miramos el principio del perdón es, perdona mis ofensas, le decimos al Señor, porque yo también perdono a quién, a los que me ofenden. So, en otras palabras, yo estoy buscando perdón como resultado de que yo también ya he perdonado. Dice, yo estoy perdonando, Señor, perdóname tú a mí también. Entonces nosotros debemos comprender esto. No podemos nosotros aceptar el perdón de Dios en nuestra vida si no perdonamos a los demás, porque entonces vamos a estar acumulando todos esos dolores, esos sentimientos en nuestro corazón que no sirven para mucho en nuestra vida cristiana, sino solamente para destruirla. Gloria a Dios. Muy bien. Ya el tiempo se nos ha ido. Yo no sé por qué que el tiempo corre tan rápido cuando tenemos este programa, pero no podemos finalizar sin esta pregunta. Yo quisiera, Pastor, que en los siguientes minutos le hables a esa persona que está escuchando la programación o nos está viendo a través de las redes, que está luchando con el perdón, que alguien lo lastimó, un hermano, un ser querido, un amigo, una pareja, hace años o hace meses o algo reciente, y no ha podido perdonar y tiene ese veneno dentro que lo está destruyendo, pero esa persona quiere dar ese paso. ¿Qué palabras de aliento, qué consejo puedes darle a esa persona para que pueda tomar ese paso de liberación y poder crecer en Jesús? ¿Qué se le puede decir a una persona en esa condición? Bueno, yo creería que entonces nosotros, en el orden de los pasos, el primero es orar. Hay que orar mucho, querido hermano que me estás escuchando, porque en la oración, cuando la usamos correctamente, deja de ser un compendio de repeticiones y se convierte más en una conversación desde el corazón. Cuando yo converso con el corazón con el Señor, yo le cuento al Señor cómo yo me siento con las personas que me están haciendo daño o con las situaciones que me están pasando. Y es allí donde empieza el proceso de liberación. Porque cuando yo empiezo a poner todos esos sentimientos, tal cual como los siento, en las manos del único que me puede entender y me los puede quitar, el Señor, a través de su Santo Espíritu, comienza la obra de sanación en nuestro corazón. Él comienza entonces a quitarlo. Él dice, traed las cargas que tengan y pónganlas en mí. Pongan sus cargas en mí. Yo les voy a quitar esas cargas que ustedes tienen. Ahora, pon esa carga que tienes en las manos del Señor para que tú entonces empiezas a liberarte. No está mal que tú le digas al Señor cómo tú te sientes. Si es una situación, si es una persona, dile cómo tú te sientes. Exprésaselo al Señor en oración. No tienes que andárselo diciendo a los demás. Exprésaselo al Señor en oración y llora, ora, ruega, suplica que te sane ese dolor. Porque, como lo decía el pastor hace un momento atrás, nosotros
cuando pasamos por estas situaciones, tenemos la oportunidad de crecer. Santiago 1:2 dice que cuando estamos en diversas pruebas y dificultades, debiéramos aceptarlas con sumo gozo, con mucha alegría, porque esta prueba produce paciencia, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esas cosas que nos causan dolor prueban nuestra fe. Y Dios trae paciencia a través de nuestra vida. Y Dios va ayudándonos a crecer, a madurar, a ser perfectos para Él, porque Él desea pulir nuestro carácter. Y las cosas malas que vienen a nuestra vida, aunque Dios no las envía, las permite para ayudarnos en este proceso de crecimiento. Por lo tanto, empieza con oración. Déjale todo al Señor, sincérate con Él. Habla con el Señor como quien Él fuera, como quien Él es tu mejor amigo, como que lo tienes aquí y estás pudiendo conversar con Él. Tú tienes que aprender a conversar con el Señor de esa manera, para que de esa manera tu corazón empiece a sanar. Él empieza a poner paz a tu corazón y empieza a sanar esas heridas que quizá ahora te lastiman mucho. Segundo paso, y debes recordar lo que hemos venido estudiando en esta noche. Para ser perdonado, debes perdonar. Ora por las personas que te hacen mal. Voy a leerte un versículo en unos momentos para que tú lo puedas mirar. Pero ora por quien te hace daño. Bendice a quien te hace mal, a quien busca tu mal. Tú debes orar y perdonar a esas personas para poder ser perdonado, porque Dios te exige a ti y me exige a mí que debemos ser cristianos honorables, genuinos y cristianos no de apariencias, de experiencia. Para que tú comprendas que para ser perdonados debemos perdonar y que no es un invento mío, tú lo puedes encontrar en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tercer paso, reconoce que nadie es perfecto. Empieza por ti mismo. La Biblia dice que ninguno de nosotros tengamos un concepto de nosotros más alto del que debiéramos tener. Nosotros debemos reconocer que así como nosotros tenemos errores y cometemos errores, las demás personas también cometen errores. Eclesiastés 7:20 dice lo siguiente, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Por lo tanto, reconoce que los demás no son perfectos, así como tú y yo no somos perfectos. Cuarto, renuncia a tu derecho de vengarte. Tú tienes el derecho de vengarte, pero debes aprender a renunciar al derecho de vengarte. No estoy diciendo que no debes ir a la policía, no estoy diciendo que no debes acudir a las autoridades. No me malentiendas. Esos son procedimientos legales, donde cada uno recibirá lo que merece. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de hacer mal por mal. Si entonces tú me diste un puño, yo te devuelvo un puño a ti también. No. Los procedimientos legales son necesarios. Ve a la policía, ve a comisaría de familia, ve donde tú necesites ir para que te brinden la ayuda que necesitas si estás pasando situaciones de violencia o de maltrato o de alguna otra situación. Pero ellos se encargarán, el Señor se encargará de darle la retribución a través de estas entidades a las personas por sus actos. Pero renuncia a tu deseo de vengarte, de tú mismo tomar la venganza en tus manos para tú hacerle daño a tu hermano conforme a lo que él te está haciendo a ti. Eso lo encuentras en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 19, donde dice, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Y el último consejo que tengo para ti en esta noche, en los pasos que debes dar para poder perdonar, si deseas perdonar, el quinto y último es, responde al mal con el bien. Responde al mal con el bien. Y para eso tú puedes leer en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45, y este es el último versículo que voy a leer en esta hora, Mateo 5, 44, 45, 44 y 48, perdón, miren lo que dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Y qué estaba diciendo Jesús antes? ¿Escuchaste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Lo que yo acabo de decir. Entonces Jesús dice, pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, que el perdonar, aprender a perdonar y el hacerle bien a quien me hace mal es una oportunidad para que yo pueda desarrollar el carácter de Dios en mi vida. Recuerda, no estamos mencionando los casos, y esto hay que dejarlo claro, pastor, no estamos mencionando los casos que deben ser llevados a las autoridades competentes. Tú debes llevarlo a la autoridad competente en el caso que debas llevarlo, que debas hacerlo, tú debes hacerlo. Estamos hablando de tomar la venganza por tu propia mano, de tú hacerle daño a alguien o de tú pagarle mal por mal a tu hermano. No, no paguemos mal por mal. Paga con el bien lo que te hace mal, porque entonces es una oportunidad para que desarrollemos el carácter de Jesús en nuestro corazón. Gloria a Dios. Yo espero, familia, que este tema que hemos tratado esta noche haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que podamos con mucha oración. Qué bueno que el pastor puso como paso número 1 la oración. La oración cambia corazones. A veces uno se acerca a la persona para reconciliarse y la persona rechaza, pero cuando tú regresas a la casa, a tu cuarto, y horas y horas y horas, y regresas donde la persona, Dios puede cambiar ese corazón y hay reconciliación. Así que, pastor, gracias 1,000,000 por sacar de tu tiempo, aceptar la invitación, estar con nosotros. Antes de dejarte ir, pastor, yo quisiera que tengas una oración Claro que y sí. que ores de forma especial por las personas que están batallando con esto, que están luchando con este problema, especialmente entre familia o hermanos de la iglesia, que están batallando con el perdón para que el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones. Claro que sí, pastor. Primero que todo, muchas gracias por invitarme aquí a este espacio. Esperamos que lo que hemos estudiado en esta noche sea bendición para las personas que nos han visto a través de YouTube y que nos están escuchando a través de Radio Oasis Esperanza en este momento. Que Dios los bendiga donde quiera que estén y todos aquellos que en este momento se encuentran pasando por algún problema, alguna circunstancia, que necesitan perdonar a su hermano, a su vecino, su familia, su amigo, su esposo, su esposa, al pastor, al anciano, a quien sea que necesiten perdonar en este momento. Permíteme orar por ti en este momento para que el Señor pueda ayudarte en tu necesidad. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, buen Dios, por regalarnos la oportunidad de poder tener este estudio en este espacio. Bendice los corazones de todos aquellos que nos han escuchado a través de las redes sociales, de la radio, Señor, de la internet. Bendice al pastor Galán, Señor, que desarrolla este espacio cada semana con el fin, Señor, de que tu pueblo pueda recibir palabras, Señor, que lo alimente y que le sirva, Señor, para seguir creciendo en su camino espiritual. Por eso, Señor, en esta hora, reconociendo, Señor, que somos personas que todo el tiempo nos encontramos y nos enfrentamos a diferentes situaciones que nos causan dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, ira, rabia, enemistades, contiendas, que nos quitan el sueño. Oh Dios, en este momento te rogamos primero por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sin merecerla, para que tú nos regales la oportunidad de contar con tu paz, con tu tranquilidad y de poder en esta hora experimentar, Señor, lo que tu presencia hace en un corazón roto como el nuestro, Señor. Tú lo pones en orden, lo acomodas, lo sanas, lo cuidas, lo proteges, porque, Señor, tú sabes que nosotros debemos ser como tú y quieres vivir con nosotros por toda la eternidad. Deseas sacar ese dolor de nuestro corazón. Por eso te colocamos nuestros corazones en tus manos en esta hora, Señor. Y estas situaciones, Padre Celestial, toma todo el control en este momento. De quien quiera que sea y de quien quiera lo que esté sucediendo en su vida en este momento, Señor, que tú puedas tomar el control y ayudar a mis hermanos
o ayudarnos a todos nosotros para que podamos ver tu mano obrando en favor de nosotros, tus hijos. Ayúdanos a crecer para ser más como tú. Regálanos una bendecida noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén, amén. Pastor, gracias. Muchas bendiciones para ti, para tu esposa, tu familia y para el distrito por allá.